¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Acuérdense, estamos en el libro de Jonás, ¿sale? Hoy estamos estudiando Jonás, vamos a estar en el capítulo 2 y capítulo 3. Para los que no vinieron la semana pasada y de repente digan, no, porque estábamos en Reyes, sí, estábamos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, pero llegamos al capítulo 14. Y la semana pasada comentábamos que Segunda de Reyes, capítulo 14, en ese periodo entre el capítulo 14 y 15, 3 profetas tienen su ministerio y tenemos 2 de esos libros en la palabra, y uno de ellos es Jonás, que incluso en el capítulo 14 se menciona por nombre. Entonces, para que podamos nosotros tener el contexto, para que podamos poder relacionar como de una manera más, vamos a decir, didáctica, lo que hemos estado leyendo con lo que sucede en las profecías, es por eso que pusimos pausa a Segunda de Reyes, capítulo 14, y fuimos Jonás capítulo 1 y capítulo 2 la semana pasada, y hoy vamos a terminar capítulo 3 y capítulo 4, ¿sale? Del libro de Jonás. Es por eso que hoy estamos en Jonás capítulo número 3. Me gustaría comenzar desde el versículo 10 del capítulo 2, que fue realmente donde nos quedamos, porque la semana pasada leímos hasta el versículo 9, y vamos a comenzar aquí. Dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Padre, rogamos que el día de hoy, a través de tu palabra, a través de esto que vamos a leer y estudiar, puedas hablar a nuestros corazones, que podamos estar atentos a lo que tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Te bendecimos. Amén. Capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo. ¿Qué decía? De aquí a 40 días será destruida. Nada elaborado, nada complejo, simplemente arrepiéntanse, en 40 días va a ser destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, la semana pasada estuvimos haciendo esta comparación entre lo que vimos la semana antepasada. Por una parte, Dios permitiendo en Segunda de Reyes capítulo 13 la decisión al rey a través de sus actos del destino de lo que iba a suceder en la nación de Israel. Y capítulo 1 y capítulo 2 vimos cómo también hay momentos en los que en su gracia soberana Dios limita y vamos a decir casi rodea al hombre para poder cumplir aquello que él se ha determinado. Estamos hablando de un hombre que estaba sirviendo a Dios, específicamente estaba sirviendo a Dios. Ahora, algo de lo que decíamos la semana pasada, y ahorita también le comentaba a los hermanos del discipulado, la oración de Jonás, que estamos en el capítulo 2, nos va a leer 3 versículos. Oró Jonás a Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Y podemos ver que Jonás nos presenta una oración muy bien estructurada, con mucha dicción, podríamos decir hasta un contenido teológico, bíblico como sólido, y uno se pone a pensar y dice, yo cuando oro a Dios, cuando estoy triste, nomás ando chillando, ¿no? Pero Jonás lo escribió muy bonito todo, y hasta podríamos decir, bueno, eso no se ve como una oración de angustia, se ve como una de casi de instituto que le echaste cabeza para pensar. Pero podemos llegar a esta conclusión. Jonás era una persona que estaba cercana a Dios, era un profeta de Dios, era una persona que conocía la ley de Dios y escribe conociendo quién es Dios. Entonces era una persona que conocía a Dios, que podemos ver que escribía bastante bonito, que a través de sus palabras demostraba este conocimiento a Dios. Era un profeta de Dios, pero ¿lo obedeció? ¿Lo obedeció? Entonces, la semana pasada terminamos con esto. No siempre el conocimiento, no siempre los títulos teológicos universitarios,
No siempre los seminarios garantizan que una persona obedezca a Dios. Y termina el capítulo 10 con esto. Y mandó Jehová ¿a qué? Al pez. El pez, ¿creen ustedes que haya ido a algún instituto bíblico? ¿Qué tanto creen que conocía de los 10 mandamientos de la Torah el pez? ¿Pero Dios le dijo algo? ¿Y obedeció? Simple, ¿no? Vemos este contraste que la palabra nos está queriendo presentar. Un pez que a lo mejor podríamos pensar como medio, pues no sé, un pez, o sea, no se ve como muy despierto que digamos, ¿no? Porque nada es como que abren y cierran los ojos y es todo lo que hacen, no echan burbujas. Pero Jonás, un hombre con entendimiento, con intelecto, con la capacidad de escuchar a Dios, fue desobediente. Y llega capítulo 3 y dice, vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Por segunda vez. Y iniciamos esto, gracias a Dios, porque el Dios que tenemos no nos dice, te la perdiste una y te la pierdes, sino vemos aquí descrito, y creo que tú y yo lo hemos experimentado, es un Dios de misericordia, amplio para perdonar. Y si encontramos o leemos aspectos en la palabra que confrontan nuestro caminar, es porque te está diciendo, te doy la oportunidad de que te arrepientas y que cambies y que esto que no está bien sea modificado. Y entonces dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive, a el lugar donde él le había dicho, aquella gran ciudad. Hablan algunos conocedores que la ciudad está alrededor de los 600,000 habitantes para esa época. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás hizo eso, se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Antes de avanzar me gustaría poder recordarte y que pongas atención en esto. Cuando Dios te vuelve a insistir en algún asunto, te está dando la oportunidad del arrepentimiento. Hablaba con un hermano y me decía en la semana esto, me decía, es que a veces siento que ya me han dicho tantas veces las cosas que como que ya casi Dios me va a desechar. Y le decía, no, es que es todo lo contrario. Cuando Dios te repite algo tanto, no es porque esté justificado en tu pecado, pero te está dando la oportunidad, porque Dios da la oportunidad de cambio. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que está trabajando en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué le pide a Jonás? Levántate. No continúes donde tú estás, porque puedes decir, ay, si Dios ya estuvo bien feo lo del pez y el vómito y todo eso, olía bien feo, pero ¿te vas a quedar ahí? Digo, porque Dios puede mandar otro pez. O te vas a levantar y vamos a empezar donde nos quedamos. Dios le dio otra dirección diferente, Dios le dijo algo nuevo, le volvió a repetir lo mismo. ¿Te acuerdas lo que te había pedido? Sí, es lo mismo que quiero. Levántate y ve a Nínive. Y entonces continuó donde Dios le había pedido. Entonces es una ciudad grande y dice y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La dirección que yo te dije, el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Entonces hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron. Y Dios proclamó ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Iba a estar difícil que las ovejas y los bueyes como que escucharan esto. Y obviamente, claro está que el asunto era para todas las personas del reino, ¿no? Y entonces también hasta a ellos les tocó el ayuno. ¿Quién sabe? Y por favor te animo que puedas subrayar eso.
¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho, que les haría y no lo hizo. Vamos a regresar a Éxodo. En otras ocasiones hemos vuelto ahí. Vamos a capítulo 34. Y vamos a volver a resumir porque es bueno que en Éxodo capítulo 33, después de que Moisés sube al monte a recibir la ley y estando ahí la gente dice, ay, quién sabe qué le habrá pasado al Moisés, no sabemos dónde anda, quién sabe qué le pasó, ya está viejito, no va a ser que le haya dado. Y ahí está, ¿no? Entonces le piden a Aarón que les haga un becerro de oro. Y se apartan y adoran al becerro. Y pasa todo eso. Dios le dice a Moisés que el pueblo se ha rebelado. Y Moisés dice, no, ¿cómo crees? Es tu pueblo, ellos te aman. Y se nos ha rebelado. Y entonces Dios le dice, capítulo 32. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham. Y entonces pareciera que que Moisés está siendo más misericordioso con Dios, diciendo, Dios, es que no seas mala onda. Pareciera eso, lo cual no es así. Porque después cuando capítulo 33 baja Moisés, capítulo 32 al final, a partir del versículo 25, Moisés desciende y dice, ¿qué es lo que hicieron? Los hace comer el polvo de oro, mueren 3,000 personas porque sacan la espada y matan a todos. Los de Leví matan a los que se involucran en todo esto, o algunos de los que se involucran, ¿no? Pero después Moisés sube nuevamente a la presencia de Dios con toda esta sensación de enojo, de ira por lo que habían hecho. Y entonces le pide a Dios, quiero ver tu presencia. Y le dice, no porque mi presencia te va a destruir. Van a decir, ¿por qué estamos dando toda esta vuelta? Vamos a llegar a un punto, no se pierdan, por favor. Entonces, dice que no porque va a destruir, lo cubre con su mano. Y cuando Dios va pasando, ahora sí, miren lo que pasa. Cuando Dios va pasando, capítulo 33, y cuando pase, versículo 22, mi gloria yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, capítulo 34, sube Moisés. Y cuando va pasando Jehová por enfrente de Moisés, a pesar de que él había dicho que iba a destruir al pueblo, a pesar de que decía, mi gloria te va a destruir. Versículo 6, y pasando Jehová, ¿alguien lo puede leer el versículo 6? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y entonces, cuando Dios va pasando, lejos de destruir, obviamente, cubre a Moisés, destruir a Moisés, o destruir al pueblo, realmente le describe a Moisés cuál fue su deseo desde el principio. Perdonar al pueblo, porque esa es su naturaleza, misericordioso. Porque dimos toda esta vuelta. Porque lo que Dios estaba haciendo con Moisés no era como jugar con él, sino lo estaba incentivando a que Moisés reprodujera esa misma característica de Dios. Misericordia. Clama por el pueblo, clama por misericordia. Los quiero perdonar, pero quiero que tú como líder de ellos intercedas por ellos. Entonces, llegando acá, cuando Jonás va y les predica a las personas, le dice, ay sí, pecadores mugrosos y horribles, Dios los va a destruir en 40 días. Y qué bueno, porque se lo merecen. Acuérdense que estamos leyendo en Reyes todas las atrocidades que hacían los sirios. Y predicando, dice que desde que él empezó a predicar en el primer día, las personas se arrepintieron. O sea, lejos de lo que él creía y que quería, las personas se arrepintieron. Y entonces no solamente las personas, sino el rey también se arrepiente y le pide a todos los súbditos que hagan o que demuestren de alguna forma su arrepentimiento ayunando, poniéndose en cilicio, que nadie coma ni los animales y que clamen por si acaso
Dios puede perdonarlos. Es decir, habían llegado al punto de decir, no merecemos el perdón, pero necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿quién fue más obediente? ¿Los cochinos del Nínive o Jonás? Inicialmente. ¿Cuántas palabras bastaron? ¿Cuántas llamadas de atención bastaron de parte de Dios para los de Nínive? 1, por lo menos en esta porción. ¿Y Jonás? Necesitó un pez, un naufragio casi, que lo vomitaran, y una segunda ocasión para, oye Jonás, ¿qué onda contigo? Y vemos aquí a los que inicialmente eran los malos en la historia, que no digo no que no fueran, y el que se presenta como el profeta de Dios, que necesita una segunda oportunidad. Y Dios es misericordioso con Jonás, ¿sí? Y también lo es con los de Nínive. Ahora, este asunto que te dije que pudiera subrayar, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira? Y ya leímos ahorita parte de la naturaleza que describe el libro de Éxodo de nuestro Dios. Grande misericordia, quiere perdonar. No toma al pecador por inocente, eso sí, pero está abierto. Es decir, no quiere decir que puedas estar cercano a Dios viviendo en tu pecado. No te confundas porque es otro rollo. Si tú quieres arrepentirte, Él quiere perdonarte. Si tú no te quieres arrepentir, Él no te va a tomar como inocente. Sigues siendo pecador y sigues caminando en pecado. Y no confundas el asunto de yo puedo venir en mi pecado y Dios me ama como soy. Eso no es cierto. O sea, esa mentira que muchos repiten, es que Dios me ama como soy. No. Por eso quiere transformarte, para que seas una nueva persona, una nueva criatura. Transforma y entonces te da la oportunidad de reconciliarte con el Padre. Entonces, hasta aquí vemos el perdón. Ahora, la historia se pone más buena, porque versículo 10, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Entonces, Dios deja en esta porción una evidencia de que lo que ellos hicieron no fue algo externo. O sea, no fue como que, sino que realmente dice que se volvieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que Dios se arrepintió, es decir, del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Dios muestra nuevamente su naturaleza de de misericordia, y por lo que leímos en Éxodo, eso era lo que intentaba hacer desde el principio. Pero ¿quién? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová. Ahora sí vemos al profeta orando. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y me cae gordo que seas así. Tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y vemos esto es como muy contrastante, porque los de Nínive se acercaron con la esperanza de que Dios les perdonara. Y el profeta de Dios se acerca con el deseo de que le quite la vida. Es como súper raro ver este contraste. Ahora, nos describe este capítulo lo que hablamos la semana pasada. El asunto por el cual Jonás no quiso o no quería ir inicialmente, no era por el temor que tenía acerca de los de Nínive. No era por las atrocidades que hacían los ejércitos, no era por los ganchos que les ponían, ni porque lo despellejaran como contamos que lo hacían ellos. El asunto por el cual Jonás no quería ir es porque no deseaba que fueran perdonados. En otras palabras, la voluntad de Dios hacia estas personas era contraria a los planes de Jonás. Entonces había un conflicto entre lo que él quería y lo que Dios quería. Y es raro que un hombre o un creyente, vamos a decir, un creyente que dice que Jesús es su Señor, tenga conflictos de intereses con el Señor. Esto es lo que está pasando aquí. Es que tus planes no son los míos, Dios. Y por eso como que no me gusta ese asunto. Esa era la razón por la que él no quería ir. Ahora, quiero que noten otra cosa. Esta semana, porque estos días el pastor Greg Laurie va a tener otra de los eventos estos que hace de compartir, donde se juntan miles de personas, llenan un estadio.
y estaba escuchando que la estadística, son simplemente estadísticas, como general en un evento masivo de evangelismo, las estadísticas son que cuando se considera que fue un como súper resultado, es cuando 10% de las personas que asisten reciben el mensaje y llegan a una decisión. Es como lo mejor. Ahora, Jonás hasta dijo palabras así muy simples como para que casi ojalá ni se conviertan. Y aún así, toda la ciudad se arrepintió. O sea que la estadística de Jonás fue 100% de convertidos en una predicación escueta y simple. Y ahí nos da otra cosa importante. ¿Quién es el que convence? No la predicación, no la elocuencia. Es Dios. Esto es algo importante que recuerdes. Pero regresando al asunto de Jonás. Pareciera que hizo el menor de los esfuerzos. Y Dios alcanzó a la ciudad entera, completamente. Y aquí pregunta, ¿Dios necesitaba a Jonás? No, no lo necesitaba. Pero en su misericordia lo tenía ahí. Él estaba enojado y él está reclamándole a Dios ser misericordioso. ¿Recuerdas esta parábola? Cuando es la parábola de el hombre que invita a trabajar a su como terreno a diferentes personas en diferentes horarios. ¿Se acuerdan de eso? Que a unos les de toda la jornada, unos a la mitad y unos casi terminando. Y los del principio se enojan porque el Señor les da el mismo recompensa o paga a los que estuvieron todo el día como a los que estuvieron al último. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le dice el Señor de la viña a los trabajadores? Les dice, o sea que me estás diciendo que yo como dueño del dinero no puedo usar mi dinero como yo quiera, o el asunto es que te enojas porque soy bueno. ¿Ese es el asunto? Y aquí podemos ver una imagen muy similar, que Jonás estaba diciendo, es que si yo te desobedecí, si yo no hice lo que quisiste, y sí, el pueblo de Israel está siendo víctima de los asirios por culpa de nuestro pecado, pero nosotros nos merecemos un mejor trato. Esos de Nínive no se merecen misericordia, porque ellos sí son malos de veras. Y entonces estaba de alguna forma presentando su pecado menor al pecado de los de Nínive. Y entonces Dios pone a este hombre aquí en una condición muy similar a los de Nínive y está teniendo misericordia de ambos, ¿sale? Ahora, vamos a seguir leyendo. Y vamos a llegar a 3 puntos que me gustaría que el día de hoy pudieras recordar. Si ya no recuerdas todo lo que te acabo de decir, acuérdate de estos puntos. Dios preparó 3 cosas para Jonás. Y vamos a ver estas 3 cosas que prepara. Número 1, preparó una sombrita con una plantita para que lo cubriera el sol. Preparó un gusano y preparó viento. Y de las 3 dice que Dios las preparó. ¿Sale? Entonces estaba ahí enojado. Y dice, eres tardo en enojarte, grande misericordia. Y es raro, o sea, que le diga, es que me choca que seas misericordioso, pero conmigo sí ten misericordia, ¿no? Y que te arrepientes del mal, pero conmigo sí arrepiéntete. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y no sé si has estado en ese punto de hacerle esos dramas a Dios, que ya luego dan pena, pero te ruego que me quites la vida. Como, bueno, es como mi hijo en la semana, dice, ya no quiero esta familia. Y dice, ay. Ajá. O sea, ¿qué? ¿Vas a salirte a la calle? O sea, la condición que tienes, la edad que tienes. ¿A dónde vas a ir? O sea, seguramente sales y te atropellan luego saliendo. Pero así nos vemos nosotros diciéndole a Dios, ya no quiero este Dios, ya no necesito nada de ti, no inventes. Pero bueno, ahí estamos a veces. Y entonces Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Es decir, él tenía la intención, la firme intención de ver fuegos artificiales, que descendiera fuego y que fueran consumidos. O sea, sé que eres misericordioso, pero aún así tengo la expectativa y la esperanza de que reacciones de lo que te dije, Dios, que yo redarguya tu corazón y que sí los destruyas. Eso es lo que estaba esperando. Y preparó la primera cosa. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
Entonces, vemos que la primera cosa que Dios prepara para Jonás es de alguna forma que en su enojo, en su malestar, pueda cubrirse del calor, que tenga cierta frescura. Y dice que Jonás se puso contento. Entonces está Jonás odiando a 600,000 personas y se pone contento porque él está cubierto del sol, deseando que los demás sean destruidos y fuego para ellos, pero que yo no tenga calor. Y entonces esta bendición de parte de Dios, este cuidado de parte de Dios, sí, tenía la intención, aquí nos los dice claramente, dice que le bajara un poco el malestar. Entonces Dios en su misericordia rodea a Jonás de una situación en la que él pueda bajársele el coraje, pero al mismo tiempo exponer para todos los que íbamos a leer en adelante cuál era el asunto con Jonás, que era el orgullo y el egoísmo. Él estaba contento con que él pudiera estar cómodo, pero estaba a disgusto de que esas gentes estuvieran cómodas. Ellos necesitan ser destruidos. Y muchas veces, queridos hermanos, y necesitamos ver esto el día de hoy en la vida de Jonás. Esta semana hablamos de esto también en los discípulos el miércoles. Estamos teniendo un cristianismo que no es cristocéntrico. Nos llenamos la boca de esto. Nosotros predicamos a Cristo. Se trata de Jesús. Ajá. ¿Qué es un cristianismo cristocéntrico? ¿Qué es un ministerio cristocéntrico? ¿Qué es una vida orientada a Dios? ¿Qué es eso? Cuando en la práctica, cuando en la verdad, nos acercamos a Dios no para lo que Él quiere hacer, sino para lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, nuestra perspectiva de cómo debería de ser la vida y cómo debería de actuar Dios. Y nos damos cuenta en la práctica de que no estamos ni orientados a Dios, no somos cristocéntricos y no se trata de Cristo, se trata de mí. Y esto es el asunto con Jonás. Él tenía planes y los planes de Dios eran contrarios a los de Jonás. Y entonces Jonás estaba tan enojado que dijo, mátame. Ahora, no es un simple berrinche, él lo decía en serio. Y no sé si tú te has llegado a ese punto de estar tan enojado con Dios, que supuestamente es tu Señor y Él manda, pero tú no, y le digas, Dios, estoy tan en desacuerdo contigo que ya no quiero nada. Ya no quiero nada con estos hermanos, ya no quiero nada con esta iglesia, ya no quiero nada con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, Dios. Si has llegado a ese punto, Jonás estaba en ese punto, exactamente en ese punto, diciendo, tus planes no son buenos, Dios. Mientes cuando dices que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No es cierto, mis planes son mejores. Yo lo vi en YouTube y sí, tengo razón. Y a veces de esa forma nos plantamos de Dios diciéndole, es que vi un tutorial, Dios, y no lo sabes hacer. Y estaba ahí Jonás viendo, y entonces Dios prepara esto para demostrarle y para dejar ver, su misericordia. Piensa como ser humano. Si te hacen ese berrinche, ¿no hubieras aventado un rayo? Ah, no, va. Y hago otro Jonás, uno más obediente. Y hubiera funcionado. Pero a Dios le plació trabajar con este tipo de personas. ¿Por qué? Claro está lo que dice en el Nuevo Testamento, que Dios utiliza lo vil y menospreciado, para que cuando la gente vea y te vea a ti diga, no manches, ¿a poco Dios perdonó a este? Entonces sí es misericordioso. O sea, sí es misericordioso. Por eso la gente de Nínive ha dicho, porque no sé si recuerdan que les había dicho que hay casos documentados de personas que han sido tragados por grandes peces. Hay uno que fue tragado por un tiburón ballena y que cuando fue vomitado, o sea, duró un día. Los jugos gástricos, estás medio asqueroso del pez, del animal o sea, lo dejaron sin cabello, sin cejas, y salió todo blanco, pero vivo. Entonces imagínate después de 3 días, o sea, Jonás sí se haber visto medio maltratadón, y han de haber dicho, o sea, no, pues Dios sí es misericordioso, ¿no? Y se arrepintieron. Y ese es el asunto, que Dios nos pone como testimonio. O sea, Dios puede cambiarlo a Él, entonces Dios puede hacer algo por mí. Dios puede hacer algo por mí. Y sabes que, querido hermano y hermana, necesitamos comprender que Dios en su misericordia nos rodea con bondades para hacernos recapacitar. Mira,
no te he desechado, te tengo aquí, volví a hablar a tu vida, porque estoy esperando que recapacites. Podría, pero quiero usarte. Y entonces lo rodea con esto. Segunda cosa que Dios preparó. Y nos encanta que nos ponga estas calabaceras, que nos cubran la sombrita y estemos frescos. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano. O sea, ya Jonás estaba más alivianado. Preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, bueno, hasta ahí. Entonces, esto que Dios había puesto como de alguna forma así, protección del sol, algo para su bienestar o un alivio temporal, ahora Dios se lo quita. Y muchas veces estamos en ese berrinche diciendo, es que Dios, casi si no me ayudas a apagar la luz, yo ya no voy a creer en ti. Y no es que Dios se haya dejado convencer o que haya funcionado tu berrinche, pero llega la provisión y pagas la luz. Pero después se descompone el refri, ¿no? Y tú dices, ¿cuál es el asunto, Dios? Y lo que Dios estaba haciendo aquí es no solamente enviar aquellas cosas que parecieran a nuestra vista bien, sino aquellas dificultades también para hacernos comprender. Dios utiliza la palabra alentadora de algún hermano, la bondad de Dios a través de las manos de los hermanos para hacernos reaccionar, pero también utiliza la disciplina. Y si no funcionó lo primero, vamos con lo segundo. Pero Dios no se va a cansar de ti y va a tener que hacer lo que sea necesario. Si no funcionó el 1, 2 y 3, entonces Dios va a ir por la vara. Y si no funciona, pues bueno, te ama. Manda al gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios también preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y nuevamente llega Jonás a esta misma situación. 1. Jonás está sentado esperando la muerte de 600,000 personas. Porque soy un profeta de Dios y soy justo y soy buena persona, espero a que la gente se muera. Que era raro. 2. Dios prepara un alivio temporal para la situación de Jonás. Eso no cambiaba su corazón, pero estaba buscando que recapacitara. Y es lo que Dios utiliza en algunas circunstancias. Situaciones, personas, provisión, palabras que temporalmente te ayuden a reconocer qué es lo que Dios está haciendo. Manda, como este gusano, para eliminar esas bendiciones. Eliminar a las personas que te aconsejaron, que ahora ya no cuentes con su consejo. Es que ellas siempre me apoyaban, ahora no están. Sí, ahora dependes de Dios, que era básicamente lo inicial. Pero por su misericordia te puso personas que temporalmente pudieran ayudarte, pero después lo quitan. Ahora, la última parte dice que mandó este viento. Y en otras traducciones, si alguno tiene actual o nuevo viviente, esta palabra dice un viento como cálido o de verano, que básicamente es lo mismo, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Entonces estaba el sol, ya no podía cubrirse, y aparte Dios manda un viento, pero no refrescante, sino caliente, de esos que te queman nada más las pestañas de recibir el viento. Y Jonás deseaba la muerte. Ahora, Jonás, ¿qué es lo que deseaba Jonás? Que se murieran las personas. O matas a las 600,000 personas o me matas a mí. ¿Dónde tendría que estar Jonás? Bueno, piensa de esta forma. ¿Jonás tenía que estar ahí haciendo su berrinche? El profeta que habla de parte de Dios y que instruye a las personas, ¿con quién debería de estar? Con las personas. Y si había 600,000 personas, ¿creen que por lo menos hubiera una casa donde podía estar? ¿Qué tenía que andar sufriendo? Había casas, había techos, había árboles, pero su berrinche lo había llevado a estar alejado de las personas que Dios le había mandado a predicar para que fueran salvas. Dios le quitó realmente
la protección a Jonás? No. Le recordó dónde tenía que estar y dónde podía encontrarla. En el lugar donde él había planeado que Jonás estuviera. En la ciudad, con las personas. Ahora, muchas veces podemos pasar por alto esto, hermanos. Pobre Jonás, un siervo de Dios, con calor, desmayándose. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Dios había puesto personas. Y estas personas podían, ya se habían arrepentido, proveerle, a lo mejor ya no comida, pero sombra. Seguramente había un árbol, seguramente había una plaza, seguramente había un Oxxo. Algo había ahí para meterse. Pero él estaba haciendo berrinche afuera, esperando algo que Dios no iba a hacer. Ahora, cuando estamos leyendo esto, me gustaría que pudieras pensar en lo siguiente. Fíjense que hablando con un hermano en la semana, una situación que estaba pasando de conflicto con otro hermano, me decía, es que Dios me dijo que ya casi me olvidara de ese hermano y que me fuera a otro lugar. Y yo le dije, ¿a poco Dios te dijo eso? ¿No se me hace algo que Dios haría o diría, que ya odies a tu hermano y te vayas? Me dijo, sí, Dios me lo ha dicho a través de palabras y predicaciones. Y dije, pues, quién sabe de dónde las estarás escuchando. Y le dije, bueno, ¿me podrías compartir alguna porción en la que indique algo como esto? Sí, Jonás. Le dije, digo, qué interesante, porque dice que Dios me dijo que me fuera, que saliera de ahí. Le dije, no, es que eso no es a donde va dirigido esto. Jonás era un hombre que deseaba el mal de las personas a pesar de ser un siervo de Dios. Porque esas personas le caían gordo y porque habían sido contrarias a su nación. Pero lo que Dios quería era, ¿qué? Misericordia, arrepentimiento, transformación. No únicamente de los de Nínive, sino las del profeta. Porque este profeta de Dios, no solamente el plan era final con él. Si este hombre era transformado, iba a regresar a Israel. Ahí iba a decirles, si Dios puede transformar a los de Nínive, puede hacerlo con nosotros. Y no solamente el asunto era con Nínive, no solamente era con Jonás, sino era con la nación de Israel. Pero él estaba haciendo berrinche. Ahora, hermanos, si alguno de ustedes el día de hoy está pensando o está en este tipo de conflicto, necesitas ver en esta última parte que posiblemente Dios también esté mandando este viento a tu vida para que te muevas de esa condición en la que estás y te vayas a donde Dios te pidió que estuvieras, entre estas personas horribles, lo que quieras ver, pero objeto de la misericordia de Dios también. Es que esos de Nínive, ¿qué me pueden enseñar? Nada, a lo mejor a tus ojos, pero se arrepintieron, fueron obedientes. O por lo menos puedes encontrar algo de sombra y dejar que Dios te hable un poco. Y entonces, para mí sería mejor la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, ¿en serio estás tan clavado por esa onda de la ramita y las hojas? Es que Dios estaba bien bonita. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, lo podemos leer y, o sea, pareciera así, o sea, como algo inmaduro, pero, o sea, él estaba en serio trabado. Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hasta animales, vaquitas y con sus cuernitos, sus manchas y todo. Y nos gustaría que existiera otra página, porque si le das vuelta no está. ¿Qué contestó Jonás? Y eso es lo más frustrante cuando uno termina el libro de Jonás, que termina con el profeta enojado. O sea, trabado completamente y peleando con Dios. Y, o sea, ¿cuánto nos gustaría decir, tienes razón Dios, sí,
fue un mal hijo, pero ahí se queda Jonás. ¿Y sabes qué? Desafortunadamente muchos creyentes se quedan enganchados con conflictos con otros hermanos, con familia, y sería triste pensar que algunos de los que estemos aquí lleguemos a la presencia de Dios diciéndole, Dios, entonces, ¿verdad que sí tenía yo razón? Y te eches los 80 o 90 años que Dios te dé en esta tierra, trabado con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y así. Y que uno le quiera dar vuelta a la página de tu vida y no, es la misma. Y que pasen 10, 15 años y es lo mismo. Yo sigo deseando la muerte. Y es un testimonio, Jonás, para nosotros de lo que un hombre de Dios, que habla de parte de Dios, que fue utilizado por Dios, que vio los milagros de Dios, que Dios lo rodeó con su bondad, decidió que es quedarse, por lo menos hasta aquí, en su enojo. Y tienes tú que pensar el día de hoy qué es lo que tú decides, qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás haciendo, porque Dios tiene el deseo de perdonarte, de transformarte y te ha rodeado con su misericordia y con su gracia. Estas cosas que nosotros vemos aquí son situaciones en las que Dios nos rodea para recordarnos de su amor. Pero puedes salirte, hermano, allá y también unas calabaceras si quieres y desde allá ver si Dios nos consume o consume a alguien de por allá o no sé, para dónde quieras voltear a ver. Pero posiblemente estarás adorando y hablando a alguien que no es Dios, porque Dios no es así. Posiblemente sigues pidiéndole y preguntándole cosas que Él ya te dijo que no, o que no representan lo que Él es. Y necesitas, querido hermano y hermana, pensar que no puede haber ministerio, no puede haber servicio, no puede haber amor a Dios apartado de los hermanos, de las personas. No puedes decir, es que yo quiero prepararme para servir a Dios y amar a Dios y que... Pero me caen gordos los de la iglesia y todos los cristianos. O sea, eso no puede funcionar así de esa manera, hermano. No podemos decir, quiero servir a Dios, pero no me importan las almas. ¿Y cómo lo vas a servir? O sea, digo, puedes barrer acá, pero ¿para qué? Si odias a los que van a venir. Puedes aprenderte los versículos de salvación, pero si no vas a salir, ¿para qué? Puedes ir a un seminario y prepararte y poder explicar todas las cosas, pero si no estás dispuesto a escuchar a una persona que tiene un problema, orar por él, ¿cuál es el asunto? O sea, y Dios en esta porción está presentándonos a un hombre con conocimiento, con la capacidad de escuchar a Dios, con la experiencia de haber visto cosas, pero que no amaba a las personas y que en eso reflejaba una falta de amor a Dios y desobediencia a Dios. Y los pecadores, los horribles asirios, se arrepintieron y con eso termino, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, preguntando a los fariseos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Aquel que dijo, no voy a ir, no me gusta nada de eso, pero que al final fue. O aquel que dijo, sí, Dios, yo te amo, yo te quiero, yo sí voy a ir, pero que no fue y que no lo hizo. Y Jesucristo trae esa pregunta a los fariseos. Y me gustaría que el día de hoy pudieras analizar cómo estás llevando tu vida. Puede ser que tengas todo el conocimiento, que puedas decir, bueno, he leído la santa y hermosa palabra de Dios 35 veces completa, pero el de ese carro me cae gordo. Les deseo hoy a los hermanos, la palabra describe lo siguiente acerca de la adoración, del amor a Dios, del ser amigo de Dios. Une las tres cosas con un concepto: obediencia. Si me amas, guardas mis mandamientos. Yo soy tu amigo porque di la vida por ti, pero ustedes van a ser mis amigos si guardan mis palabras. Tiene que ver con obediencia. Y nosotros demostramos el amor a Dios a través de la obediencia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Te quiero rogar que cada uno de los que estamos aquí, en este aspecto, en cualquier aspecto que nos hayas hablado, podamos ser obedientes a tu voz y que podamos ser moldeados por tu palabra, Dios. Padre, que cuando nos encontremos contrariados con lo que tú nos pides y nuestros planes,
podamos ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestra falta de amor, nuestra falta de humildad, lo que sea, pero que al final, Padre, hagas tú la obra en nosotros, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre. Amén.